Ok, sí. Este realmente es como una introducción al curso, antes del tema este del agua, que algunas veces lo hemos hecho, está en el capítulo primero del libro, entonces creo que vale la pena para aprender un poquito más para introducir un poquito más el curso. Eh, Hay una parte, digamos, eh, ¿cómo decir? Del origen de la vida que siempre ha un poco cuestionado o hecho a las personas cuestionarse, digamos, en el sentido de que ustedes saben, el universo es creciente, hay una expansión que está relacionada con un aumento en la entropía y a la vez, la vida parece ser como una contradicción porque la vida pues son organismos muy estructurados, muy complejos, muy ordenados, si se quiere decir. Incluso yo he escuchado a personas decir, que no es cierto, pero he escuchado a personas decir que la vida va en contra de la segunda ley de la termodinámica. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado o han tenido una discusión en este aspecto en algún momento. Yo diría que más o menos, porque en parte usted vive y al cabo usted muere. Entonces, sigue esa ley del desorden, pero sí. Pero no es, Es muy es difícil que haya falsa vida en un lugar, digamos. Eso es lo que es, podemos decir. Es una es posibilidad. falsa. Yo pienso que la premisa, digamos, que rompe la segunda ley es falsa, porque, digamos, puede ser que se pierda el desorden en una parte, pero en otra parte tiene que estar incrementando. Al final, el desorden total del sistema o la entropía siempre aumenta. Exacto. Ese es el punto. Para crear un sistema tan ordenado como un organismo vivo, se genera, perdón, se genera mucha más entropía en, en, digamos, en el metabolismo nuestro y en la forma en la que obtenemos la energía que lo que las estructuras ordenadas que generamos. Entonces, otra característica, por ejemplo, yo no sé, si ustedes agarran y ponen una plantilla y ponen un beaker con agua a hervir, en el momento en el cual está este choque de energía complejo, ustedes comienzan a ver tal vez que se forman como unas rayitas o como unas estructuras subiendo de el movimiento que hace el agua al hervir, ¿verdad? Genera como unas estructuras, digámoslo así. Es un poco, ¿cómo decir? Ay, ¿cuál es la palabra? Dentro de este choque, para tratar de encontrar un equilibrio rápido, se forma algún tipo de estructura o se desencadena algún tipo de proceso. Entonces, esa formación de estructuras es semejante a lo que ocurre, digamos, o lo que pudo haber ocurrido con el origen de la vida. Pero definitivamente sí, las leyes de la termodinámica son leyes, lo cual quiere decir que no se rompen. Para generar estructuras ordenadas necesitamos generar aún más desorden. Eso por esta parte. Esto creo que es como un pequeño videito. Eh, Profe, en este caso, todas las presentaciones que vamos, usted no lo va a pasar. uh-huh. Ok, great. Bueno, este videito es más como una cosa como ilustrativa, ¿verdad? Nada más como para ir viendo eh, de la organización de lo microscópico a lo macroscópico, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿el video tiene sonido o será... Sí tiene un sonido, yo sé que no se les escucha porque no le di el clic
la esquinita de la pantalla, pero el sonido no es una musiquilla y no es nada importante. Bueno, la vida tiene también formas de extraer, transformar y hacer uso de la energía que encuentra en el entorno, ¿verdad? A nivel molecular también tiene posibilidades de autoensamblarse y de formar estructuras que no están necesariamente hechas por enlaces químicos, que están hechas, digamos, este tipo de estructuras autoensamblables se conocen en algunos casos como agregados supramoleculares, ¿verdad? Este tipo de estructuras es responsable, por ejemplo, de las estructuras terciarias y cuaternarias. No sé si saben de lo que hablo. Si no, lo vemos con más detalle luego. Sí, profe, pero el asunto es este. Hay alguna, también se partió el grupo en la gente que llevó inorgánica y la gente que no. Entonces, muchos de los que sí llevamos inorgánica, sí sabemos un poquito más, ¿no?, las bases de esto, pero no todos. Entonces, sería bueno explicarlo, así como resumencito. Vamos a ver. En la parte de proteínas vamos a detallar lo que son estructuras terciarias y cuaternarias. Hay una parte de los ensamblajes que están hechos propiamente de los enlaces químicos y hay una parte que está hecha, como por ejemplo en este caso, que al principio parecían un montón de como de moleculitas apartes y parecen estructurándose, ¿verdad? Haciendo como una nanoestructura, se puede decir. Esa interacción es puramente de fuerzas intermoleculares y tiende a formar algún tipo de estructura, ¿verdad? Esto pasa en la vida también, ¿verdad? La capacidad de autoensamblarse. Bueno, aquí esto es más mecanismos también para adaptarse al entorno, ¿verdad? Una parte más evolutiva, ¿verdad? Tiene componentes con funciones y mecanismos de regulación específico, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, esta es como una bacteria suicidándose, ¿verdad? Como la autólisis. Tenemos componentes, por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído que, por ejemplo, las bacterias tienen posibilidad de comunicarse unas con otras. ¿Conocen sobre esto? ¿Alguien? Hay, hay una cosa que se llama el quorum sensing. Es algo que no tengo idea si hay una traducción en español. El quorum sensing es como, se cree que hay un tipo de señales, por ejemplo, se han llegado a identificar moléculas pequeñas que utiliza perdón, una bacteria para liberarla y enviarle una señal a la bacteria que está a la par. Entonces, ¿cómo se sabe que esto pasa? Porque si uno tomara estas moléculas y las crea artificialmente y se las adiciona, eso tendría una respuesta biológica semejante que la que tienen cuando la comunidad de bacterias está creciendo junta. Y si uno de alguna manera hace una deleción de los genes responsables de la síntesis de ese tipo de moléculas o de los receptores, ¿verdad? Todos los genes asociados, eso también tiene una respuesta biológica, ¿verdad? Entonces, las bacterias incluso tienen mecanismos de comunicación entre ellas que son importantes para cosas como, por ejemplo, construir biofilm, ¿verdad? Necesitan estar cerca, necesitan estar sobre una superficie, necesitan tener cierta comunicación. Hay también una historia evolutiva, ¿verdad? Que esta historia evolutiva es tanto a nivel de organismos como a nivel genético, como a nivel de rutas metabólicas. Es decir, uno puede seguir una pista evolutiva de cómo son las rutas metabólicas en las plantas
cuáles son rutas metabólicas particulares de las plantas, cuáles, por ejemplo, del metabolismo secundario, lo que sea, cuáles son rutas metabólicas propias de animales o cuáles son rutas metabólicas predominantes en ciertos tipos de bacterias, por ejemplo. Metabolismo primario y secundario. ¿Alguno de ustedes podría referirse al respecto? Tienes el micrófono apagado. O sea, es que yo lo escuché en biolo, pero no me acuerdo porque lo estoy relacionando con tres cosas distintas y no sé cuál de todos era. Entonces, creo que tenía que ver más que todo con las cosas que uno tenía que consumir que eran necesarias para el organismo y las que no. Exacto. Exacto. Vamos a ver, este curso en particular se va a centrar en su gran mayoría en el metabolismo primario. ¿Qué es el metabolismo primario? Tiene que ver con moléculas que son necesarias para energía, para estructura, para comunicación. Por ejemplo, los carbohidratos, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, los lípidos, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Pero encontramos algunas otras partes del metabolismo que vienen siendo como vestigios de la evolución, que en algunos casos ni siquiera está muy claro cuál es la razón por la cual, pues ustedes saben, la evolución es algo realmente que ocurre de manera aleatoria, entonces no necesariamente tiene que haber una justificación, pero digamos, la aparición de alguna ruta metabólica o el hecho de que un organismo pueda generar algún tipo de metabolito, en algunos casos les da una capacidad mayor de supervivencia. Qué sé yo. Si ustedes toman la corteza de un árbol, muchas veces está llena de taninos. Esos taninos, de alguna manera, son antimicrobianos. Y eso, de alguna manera, protege a la planta de algún tipo de infección, tanto de hongos, bacterias, etc. Entonces, este tipo de compuestos en esa parte le genera a una planta una ventaja evolutiva. Sin embargo, esa ruta metabólica no necesariamente está ligada ni con energía ni con estructura, ¿verdad? Entonces, generalmente el metabolismo primario está totalmente ligado a energía, de alguna manera. El metabolismo secundario tiende a ser moléculas complejas, que muchas de ellas aún siquiera se sabe si tienen alguna función para el organismo o no. Y si tienen una función, esa función muchas veces es una función secundaria. Aún se conviertan en algunos casos en compuestos principales, por ejemplo, la producción de un antibiótico o de alguna bacteriocina o de algún compuesto que haga que una bacteria, digamos, mate a las otras, le da algún tipo de ventaja de sobrevivir en un entorno, ¿verdad? Le da algún tipo de ventaja en la competencia con otros microorganismos, ¿verdad? Entonces, la bioquímica en este sentido tiene fundamentos que son celulares, fundamentos que son químicos, fundamentos que son físicos, fundamentos genéticos y fundamentos evolutivos, ¿verdad? Celulares, podemos hablar, pues, las células van, dependiendo del organismo, en promedio, digamos, de 1 a 500 micras. Hay células que son enormes, ¿verdad? Hay células que son muy pequeñas. Células que son tan grandes como decir, la yema de un huevo, ¿verdad? Hay células que son diminutas.
tenemos, bueno, células estructuradas con el material genético dentro del núcleo y células que no, ¿verdad? Por separación mediante centrifugación, por ejemplo, se pueden separar algunos componentes del citosol y algunas organelas se pueden aislar, se han podido caracterizar, ¿verdad? Tenemos fundamentos celulares, la parte evolutiva, la parte filológica se puede también seguir por la morfología celular, ¿verdad? Por ya características que no están relacionadas con la parte molecular, sino con la parte eh, fisiológica, digamos, microscópica. La parte celular también se divide un poco en el tipo de fuente de energía. Por ejemplo, tenemos organismos que tienen fuentes de energía químicas, ¿verdad? Que pueden ser fuentes de carbono. Usualmente en ellas se utiliza siempre oxígeno como aceptor final. Y en los casos en los que no, pues hay como las fermentaciones anaeróbicas o en algunos otros casos que hay compuestos inorgánicos que participan como aceptores de electrones también. Y tenemos otros tipos de organismos también que utilizan pues hidrógeno, azufre, nitrógeno. Luego pues tenemos los organismos que utilizan luz, ¿verdad? Que ustedes saben como plantas y algún tipo de bacterias también que pueden realizar procesos fotosintéticos, ¿verdad? Ajá. Profe, en el caso de las plantas que utilizan luz, ¿usted de casualidad había trabajado con algas para hacerlo de los biocombustibles? No. No, yo trabajé fundamentalmente con bacterias, la verdad es que con algas no. De alguna manera hacer ingeniería de algas es mucho más difícil, ¿verdad? Porque hay un conjunto, bueno, primero el ADN es mucho más complejo y hay que atravesar más membranas. El caso de las bacterias, digamos, es mucho más sencillo en ese sentido. Igualmente, pues en las bacterias tenemos principales grupos que se dividen por la composición del el envoltorio celular, ¿verdad? El envoltorio también tiene, por ejemplo, encontramos en las gram positivas una capa gruesa de peptidoglicanos, ¿verdad? En las gram negativas hay una capa delgada. Tenemos también algún tipo especial que algunas veces digamos, las bacterias extremófilas que tienen algún cierto tipo de características también en componentes de la membrana. Ya lo veremos con más detalle luego, pero algunas veces los lípidos son diferentes. Algunas veces cierto tipo de enlaces son más robustos, ¿verdad? Y pues actualmente en ese tipo de extremófilos también se están explorando propiedades bien interesantes, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que las arqueobacterias tienen un pseudopeptidoglicano y en las bacterias tenemos la gran negativa, que la capa es muy delgada, que de hecho son, por ejemplo, en términos de hacer ingeniería genética, son mucho más sencillas porque el envoltorio, digamos, es mucho más fácil de penetrar. Y el caso de las gram positivas, que el envoltorio es grueso, eso también tiene implicaciones, por ejemplo, a nivel de infecciones, cuando estas bacterias, digamos, los tratamientos algunas veces contra las gram positivas son un poco más difíciles.
¿verdad? Por el hecho de la protección que significa la capa gruesa de peptidoglicano. ¿Verdad? Ahí tenemos también diferencias entre las células de los animales y las plantas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ustedes recordarán de biología, no hace falta entrar en mucho detalle, ¿verdad? Diferencias fundamentales como los cloroplastos y como las vacuolas, ¿verdad? Y por supuesto también como la pared celular. Cuando uno toma algún tipo de tejido y comienza a hacer una centrifugación, aumentando la velocidad, uno podría ir separando, perdón, uno podría ir separando cierto tipo de componentes. Por ejemplo, a una velocidad como 1000 G, que es una velocidad relativamente baja, uno, digamos, precipitaría segmentos grandes, como todavía células enteras o pedazos de citoesqueleto, ¿verdad? Utilizando ya de una solución clara, una centrifugación a una velocidad mucho mayor, como 20.000 G, podríamos aislar ciertos tipos de componentes grandes, como mitocondrias, como lisosomas, ¿verdad? Si todavía utilizáramos unas velocidades mucho más grandes, que ya esto implica a veces utilizar vacío, ¿verdad? Utilizar, yo no sé si ustedes han visto esas megacentrífugas, podríamos comenzar a separar pequeños, o sea, fragmentos mucho más pequeños como vesículas, como fragmentos de retículo endoplasmático, ¿verdad? Y si utilizáramos una velocidad muchísimo más grande, podríamos aislar fragmentos, por ejemplo, de ribosomas o incluso de macromoléculas, ¿verdad? Una técnica todavía para separar o fraccionar este tipo de compuestos es la centrifugación isopícnica. Isopícnica significa por semejante densidad. Aquí dice ingredientes de sacarosa. También se utilizan ingredientes de sales. ¿Cuál es la idea? Uno prepara, perdón, dice que la conexión es inestable. Uno prepara disoluciones de diferente densidad, ¿verdad? Utilizando sales o utilizando sacarosa, ¿verdad? Y entonces vienen diferentes capas, diferentes capas de diferente densidad, y a la hora de hacer la centrifugación, ellas se comienzan a ubicar del menos denso que se queda, digamos, en la parte que encuentra una densidad semejante hacia el más denso. Y finalmente, pues se logran separar, ¿verdad? De esta manera se logra aún más fragmentar algunas moléculas, por ejemplo, partes de ADN. A nivel, digamos, celular, pues también tenemos jerarquías, ¿verdad? Tenemos la pared celular, por ejemplo, la podríamos ver hasta las estructuras de celulosa que forman cierto tipo de fibras, fragmentos que son cristalinos, fragmentos que son amorfos, y lo podríamos llegar a ver hasta la estructura molecular, ¿verdad? Si llegamos a ver, por ejemplo, la parte de la membrana, en la membrana encontramos una estructura, ¿verdad? También en la cual están los ácidos grasos, perdón, la bicapa fosfolipídica con proteínas integradas en la membrana. Podríamos tomar una de esas proteínas, por ejemplo, que tiene una estructura también, y llegar a ver hasta la forma en la que están los aminoácidos enlazados. Y igualmente, pues en el ADN, ¿verdad? Podríamos llegar a ver el gran cromosoma, pasar a ver la doble hélice o llegar a ver la estructura monomérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también en cuanto a la parte química?
podríamos hablar de que si nosotros vemos la parte mineral, es una cosa muy simple, ¿verdad? Yo tengo a veces un cristal, la forma macroscópica del cristal está relacionada con la forma en la que se estructuran una celda, digamos, unitaria, que es la forma sencillamente en la que los cationes y aniones se ordenan a nivel micro, ¿verdad? Eso llega hasta el nivel macro. Por el contrario, cuando yo comienzo a ver compuestos proteicos o compuestos, digamos, ácidos nucleicos o lo que sea, llegamos a tener una estructuración muy, muy, muy compleja, ¿verdad? Algunas cosas, algunas cadenas llegan a formar algún tipo de cilindro, algunas cadenas llegan a formar algún tipo de hoja. Estas hojas se estructuran, ¿verdad? Formando una cosa macro y, o sea, una estructura bien, bien, bien compleja, ¿verdad? Y bien, bien, bien funcional también. Entonces, desde el principio, digamos, de las personas que comenzaban a estudiar las reacciones de los compuestos vivos, algunas personas llegaron a estudiar que, por ejemplo, un compuesto como la urea se podía crear de manera artificial en el laboratorio, ¿verdad? Por ahí de hace como unos 130 años, algunas personas llegaron también a darse cuenta que uno podía tener las enzimas como tal, que no necesitaba tener los microorganismos completos para hacer cierto tipo de reacciones, ¿verdad? Que usted podía tomar, por ejemplo, el extracto de las bacterias muertas y que ese extracto que contenía unas enzimas era capaz de realizar ciertas reacciones, ¿verdad? Por ahí, mucho más adelante, el descubrimiento de la estructura del ADN y luego el descubrimiento también de cómo funciona la expresión genética, ¿verdad? Que vamos del ADN hacia el ARN y hacia las proteínas. Por ahí un poco que el trabajo de la estructura de la doble hélice ¿cómo se llama? Del ADN fue fundamentada. El trabajo de Watson fue fundamentado en las investigaciones que había realizado anteriormente Rosalind Franklin. Esto fue, bueno, esto es una historia, ya quedará para otro momento porque ya nos vamos quedando sin tiempo, pero es una historia muy interesante porque al final fue el Watson el que contó cómo él tomó la estructura de la investigación de ella. Y finalmente Watson y Crick fueron premio Nobel y ella no lo fue. Ajá. Si algo nos había comentado de eso el profesor de genética del semestre pasado, pero yo tengo una pregunta en lo de ¿cuándo fue lo de la urea? ¿Y cómo es que se dieron cuenta de cómo se llama ese primero, digamos, este compuesto que está ahí? Este sería un... ¿Cuándo fue? No se sabe, simplemente siglo... Sí, siglo XIX. O sea, desde muchos años atrás, los primeros, digamos, algunas personas se habían dado cuenta que se podían producir compuestos vivos, relacionados con los organismos vivos como la urea a partir de compuestos inorgánicos. Este sería como un isocianato de amonio, una cosa así. Que por medio de una reacción química se podían producir ciertos compuestos que habían estado relacionados estrictamente con la vida. Digamos, pues azúcares y esas cosas, en ese momento la gente no los iba a poder hacer, ¿verdad? Actualmente es bien difícil hacer química con azúcares, pero se dieron cuenta que algunos de ellos sí se podían producir por química, ¿verdad? Okay. Gracias. Ok, vamos a ver, si quieren, paremos por aquí, ¿verdad? Para no
para no correr mucho, la próxima vez terminamos esto, que de todas formas es poquito, y seguimos con la parte del agua.